Sean bienvenidos a esta experiencia de fe que llamamos Venceremos, Señor. En nuestro segundo encuentro vamos a ponernos en la presencia de Dios para pedir que nos conceda la luz de su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, venimos ante ti con humildad para ponernos a tus pies. Queremos reconocer que tú eres el Señor de la vida, que de ti proviene toda bendición, que de ti proviene la grandeza del ser humano. Hoy queremos pedirte de manera especial por las veces que el miedo nos ha hecho sentir miserables, por las veces que nuestras inseguridades nos han apocado la vida, nos han hecho sentir que no somos dignos de vivir ni de tu gloria. Hoy queremos pedirte por todos los que están viviendo las consecuencias trágicas de la pandemia, por quienes están enfermos, por quienes no reconocen, por quienes no tienen protección, por quienes posiblemente lleguemos a la indiferencia. Danos la luz para poder conocer el camino perfecto. Socórrenos, ayúdanos, tócanos con tu gracia, para que podamos superar todo miedo y podamos sentir la seguridad y la confianza en tu presencia, en tu gracia y en tu amor. Todo te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es nuestro segundo día de esta reflexión que llamamos Venceremos, Señor. Y en este primer momento estamos en el capítulo primero, si lo queremos llamar así. Toda la semana vamos a estar tocando el miedo. Y hemos titulado a este momento de reflexión, Venceremos el miedo, Señor. Ayer tocábamos precisamente eso, el miedo en general. Ahora es el miedo a la enfermedad. Porque tocar el miedo nos abre un panorama muy amplio. Hay tantos miedos, pero nosotros queremos enfocarnos concretamente al miedo de la enfermedad. La enfermedad de cualquier tipo, llámese una enfermedad natural, llámese aquellas que posiblemente vamos lidiando a lo largo de la vida, las enfermedades que nos amenazan y que no estamos preparados para afrontarlas y tenemos miedo. El miedo de la enfermedad es miedo a tener que depender de alguien, a perder mi autonomía, perder la habilidad que tengo para moverme, para hacer las cosas que me gustan. Las enfermedades nos limitan y tenemos el miedo a la enfermedad. Por eso, al afrontar este tema tenemos que hacerlo haciéndonos preguntas fundamentales de la realidad. Nada de lo que estamos viendo aquí es ficción. Estamos tocando lo que vivimos en nuestra realidad. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es el COVID? Hace un año no teníamos ni siquiera que hacernos esta pregunta, porque esto no existía, o no existía en los parámetros con los que los conocemos hoy en día. Decir la palabra nos resultaba hasta difícil. De hecho, no tenía ni nombre. Estábamos hablando nada más de una enfermedad que se iba produciendo y escuchábamos algo. Pero ahora, a este nivel, tenemos que afrontar para no vivir en el miedo de la ignorancia. ¿Qué es el COVID? 8 de diciembre del 2019, por primera vez, se detectó una persona enferma en Wuhan, China. Por primera vez. Y los médicos veían, ¿qué es esto? ¿De qué se enfermó? 11 millones de personas en China pudieron hablar el 8 de diciembre y escuchar en las noticias por primera vez, hay una epidemia. Nadie sabía cómo era, si era directo de los animales o se transmitía también por las personas, y la noticia quedó así escueta. Los primeros infectados trabajaban en el mercado de mariscos de la ciudad y ya fue el punto focal. Ya no era una enfermedad cualquiera, tenía un punto de partida. El 31 de diciembre, China anuncia a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, el problema del virus.
En China y en sus provincias hay un virus. Por primera vez. Posiblemente nosotros en México andábamos ocupados en las fiestas de Año Nuevo, no le prestamos atención a la noticia, pero en el mundo empezó la alarma. 1 de enero del año 2020, los aeropuertos empezaron a cerrar el ingreso a los que venían de China, porque podían llevar la enfermedad. El 2 de enero del 2020 se colocan detectores de calor para los cuerpos de aquellos que llegaban a Singapur. Fue el primer país que se alertó. Ellos ya habían pasado el gran problema de las epidemias gripales y ya sabían que eso podía pasar y se prepararon. Para el 9 de enero, en la misma semana, muere el primer hombre que frecuentaba el mercado de mariscos de China. Aquellos que llegaron infectados, ya se detecta el 9 de enero la primer muerte y el día 10 se inicia la investigación dentro del mercado para ver qué animales iban a ser posiblemente los portadores de la enfermedad. Para el día 12 de enero del mismo 2020, China detecta que es un virus y se le pone el nombre de coronavirus 19, lo que vamos a llamar después el COVID-19. Para el día 15 de enero, los hospitales empezaron a saturarse y empezaron a escasear los medios clínicos. Y aquí empieza el miedo a nivel mundial. Los hospitales de todo el mundo decían, ¿y cómo vamos a reaccionar nosotros? Para el día 17 de enero se crea una plataforma de internet para promover la información sobre la epidemia. 1,800 personas consultaban a diario la página de internet para saber cómo era esta enfermedad, qué síntomas se presentaban, de qué manera se podía afrontar, a dónde había que ir. Y se construyeron entonces 2,500 hospitales en China. Los chinos fueron muy curiosos, encerraron a todos los que tenían el virus y les dijeron, si mueren van a ser héroes de la nación y si sobreviven también. Pero fue la manera como pudieron cerrar las puertas y las fronteras. Sin embargo, el 20 de enero, el contagio ya estaba en todas las provincias de China. La noticia no era todavía para nosotros alarmante. Se declaró un público que el coronavirus se transmite entre humanos y se dio la orden en China por primera vez de cuarentena. 40 días, si ya nadie salía, si ya nadie entraba, se podía entonces controlar el virus. Por desgracia, los chinos estaban celebrando el Año Nuevo y el 25 de enero, primer día del Año Nuevo chino, fue cuando se volvió un caos. Los hospitales se saturaron y cantidad de chinos salieron del país porque están chinos en todos los rincones de la tierra. Y el primer punto focal después de China fue Italia. Para el 31 de enero, los científicos del mundo empiezan a buscar una vacuna. Y por primera vez se dice que si existiera una vacuna, tardaría un año en ser elaborada. Un año de contagio. El 1 de febrero se habla de que el origen del virus viene de la vida salvaje de los animales y que hay una cercanía con la vida humana. 2 de febrero no limpian a los animales y se vuelven las heces fecales de los animales polvo y vuelan en el ambiente y se transmite a los humanos. Es el descubrimiento que hacen los científicos. El animal puede contagiar y los humanos pueden contagiar entre sí. 3 de febrero, Italia prohíbe salir a las calles y se cancelan todos los eventos públicos. En Italia se hizo un centro de contagio. 6 de febrero se da el primer caso en California y lo podemos anotar como el primer caso en Estados Unidos. Para el 28 de febrero, de 5 a 7 días, los infectados muestran síntomas de esta enfermedad. Ya se tiene mínimo un registro.
Se sabe que en los primeros 7 días va a haber posiblemente ausencia de síntomas, pero después vienen 5 o 7 días de síntomas continuos. Para el 29 de febrero, los individuos asintomáticos descubren los científicos que contagian más que los mismos que tienen síntomas, porque el que tiene síntomas se replega, se va a su casa, busca un hospital, pero el asintomático, el que no tiene síntomas, sigue la vida normal y empieza a contagiar a mucha gente. 1 de marzo se da el primer caso de coronavirus en Argentina. El 11 de marzo, el Organismo Mundial de la Salud declaró pandemia al coronavirus o al COVID-19. En esa fecha, hace un año, escuchamos la palabra pandemia, es decir, una epidemia que va a estar en todas partes. La palabra viene del griego panta, que significa todo, y epidemia, pandemia. Es decir, una epidemia en todo el mundo. Ya no se pudo controlar. El 16 de marzo se declara en el estado de Sonora la suspensión de actividades públicas e incluso las escuelas y las celebraciones de las misas en los templos. Y aquí hubo un miedo total. ¿Qué va a pasar? Cierran las fronteras de Argentina y de otros países, y el 19 de marzo en Italia han muerto ya 900 personas en un día. Fue un registro mundial. Declara no tener espacios en los cementerios de Bérgamo para quienes mueren. Y esto volvió a ser noticia mundial y nos empezamos a alarmar. El 20 de marzo, Estados Unidos cierra la frontera con México, que no la ha abierto hasta el día de hoy. El 22 de marzo se empiezan a transmitir las Eucaristías vía internet, 21 y 22 de marzo. Los templos quedaron vacíos, pero la Eucaristía se seguía celebrando para que la gente pudiera participar de la presencia de Dios y fortalecer la vida espiritual desde sus casas. El 23 de marzo se detectan casos en Hermosillo, Navojoa y Obregón. Y aquí empieza el miedo a sentirse en el ambiente, porque los casos que veíamos en China, en Argentina, en Italia, en España, ahora ya estaban en nuestro país. 23.800 infectados en Italia y 7.500 muertos para esa fecha. Muere la primera mujer por coronavirus en la Ciudad de México, y el 16 de marzo esta mujer había llegado de España en un vuelo de Iberia. Se decía que era la enfermedad de los ricos, porque eran los que venían del extranjero y portaban el virus. 24 de marzo, en el país se dice que las familias salgan a comer a los restaurantes, pero la gente no hizo caso a ese llamado. La gente se replegó, porque sabían que el contagio estaba y podía ser fatal. Para el 25 de marzo, México se declara entrar en la segunda fase de la epidemia, cuando los infectados ya no llegan de fuera del país, sino que son contagiados en la misma comunidad. Y empieza el miedo en el país, porque ya el virus anda entre nosotros. Muere el primer sacerdote en Italia, que cede un respirador a un joven que no conocía. Y empezamos a conocer historias de gente que llega a los hospitales, que da la vida por otros. 26 de marzo, la población de Wuhan empieza a salir de sus casas solo con una aplicación celular para demostrar que están en un estado de salud. 27 de marzo, 2.500 millones de personas están confinadas en sus casas en todos los países del mundo. Eran imágenes impresionantes. Ciudades como Nueva York, como las grandes metrópolis, en absoluta soledad, la gente con un gran miedo. Para entonces, en la Ciudad de México se detectan 70 casos de COVID al día y México empieza a preocuparse. En Sonora son 8 casos de coronavirus, 3 en Hermosillo, 3 en Ciudad Obregón, 1 en Guaymas y 1 en Navojoa. Estamos hablando de fines del mes de marzo
del año 2020. Esto nos ayuda a nosotros tocar el tema y podernos dar cuenta que hemos caminado un año, que hemos sobrevivido un año, pero que no estamos exentos del problema. Hoy nos ha podido mucho despedir a Nicolás, coordinador de la catequesis de nuestra parroquia, víctima del coronavirus. Y uno dice, ¿cómo es posible si lo veíamos tan bien la semana pasada? Celebrando las comuniones, celebrando en la comunidad, pero así es este virus. Y cuando hacemos nosotros estos programas no es por alertar, es porque tenemos que afrontar esta realidad, conocerla, porque todavía en la mañana de hoy alguien me decía, Padre, esto es invento de los políticos. ¿Cómo es posible que después de un año, con 3 millones de personas muertas en el mundo, todavía la ignorancia nos gana? Porque es parte del miedo, que no queremos reconocer que esto existe y hace mucho daño. El 30 de marzo, México declara a nivel nacional en estado de emergencia sanitaria. Y es importante entenderlo, 30 de marzo, porque se nos decía que el 30 de abril ya quedaba superada la pandemia en México. Ignorancia, que hoy nosotros reconocemos que hizo mucho daño. El 31 de marzo muere el primer sacerdote de Estados Unidos. Italia para entonces tiene 100,000 casos y 28 sacerdotes muertos. España tiene 894 muertos por día. Y México presenta 28 muertes por virus. 28. Estamos hablando de 2020 en marzo. Para poder entender las estadísticas de hoy, que estamos hablando de 600 personas, 700 por día. 3,000 en el Brasil por día. Tenemos que darnos cuenta que esta es una realidad. Entonces, Sonora, en aquel tiempo, principios de abril, solamente va a tener 18 contagios. 18. Los podíamos contar y hasta le poníamos nombre y apellido. Es fulanito de tal, manganita de tal, porque eran 18. Estaban bien detectados. Si hubiéramos tenido más previsión y más cuidado, posiblemente las cifras hoy fueran diferentes. Pero nos ganó la ignorancia, nos ganó la confianza, nos ganó el querer tener una vida normal como la teníamos antes. Y con el paso del tiempo decimos, esto ha cambiado, el mundo cambió. Y lo primero que tenemos que hacer es concientizarnos nosotros a un cambio para salvar la vida. En México, para entonces, se reportan 50 muertos por el virus. Para el 22 de abril de 2020, 21,700 contagios hay en España y 2,5 millones de contagiados en el mundo. Fíjense, de unos cuantos en China, ahora son 2 millones de contagiados, solamente en abril. ¿Cómo se manifiesta el virus? No me voy a seguir con todas las estadísticas de todos los años porque es ocioso, pero sí quería a partir de la realidad. Esta es la realidad que vivió el mundo, que vivimos nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Una breve semblanza para tener conciencia. De 5 a 7 días de infectada la persona, no muestra síntomas. Tú puedes estar platicando con alguien que está muy bien como estás tú. No tiene síntomas, pero te puede contagiar porque trae el virus. ¿Cuáles son esos síntomas? Los individuos asintomáticos son más portadores y contagiadores que otras personas. Hay fiebre de más de 38 grados, hay dolor de cabeza, diarrea, cansancio, tos seca, malestar en general, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dificultad respiratoria. Estos son los síntomas graves. No se van a dar todos a la vez. Posiblemente se dé uno, a los días se da otro, a los días va otro. Y a veces nos queremos sentir fuertes y decir, esto no es el virus. Y eso nos mata, porque el virus sigue caminando por dentro y los días van y no van a nuestro favor. ¿Cómo hay que afrontar el virus? ¿Cómo hay que afrontar la situación? Primero, mantener la sana distancia de 1,5 metros o 2 metros entre una persona y otra. Lavarse las manos frecuentemente, agua, jabón, durante 40 segundos, hay que contar el tiempo.
Utilizar gel con bastante alcohol, de 70% y varias veces al día. Hubo gente que sacó gel de bacanora. Y a veces no sabía si untártelo, porque hubo una creatividad para sacar gel de todo tipo. La clave del gel es el alcohol, para que pueda matar la bacteria. Con cubrebocas durante todo el tiempo que estemos expuestos a lugares posibles de contagio, ya sea por personas o por el ambiente que puede estar viciado en aerosol del mismo virus. Todo esto se empezó ya a hablar a lo largo del año 2020. Para estas alturas debemos ya tener una clara conciencia y un claro conocimiento. Sin embargo, las idas y las venidas, las subidas y las bajadas que hemos vivido a lo largo de la pandemia nos ha hecho, en vez de preventivos, nos ha hecho confiados. Y en vez de prevenir, bajamos la guardia y nos confiamos a que no pasa nada. Y en esas situaciones de pérdida de guardia, entonces vuelve a resurgir el virus. ¿Cuánto tiempo dura? Una pregunta que nos hacemos todos. Esto se debe al SARS-CoV-2, que es el virus responsable de la infección del COVID-19. Tarda un promedio de 30 días en el cuerpo, después del primer resultado positivo de la prueba, y un promedio de 36 días después de que aparecen los primeros síntomas, muestras o los hallazgos del estudio. Muchos jóvenes se confían y dicen, es una calenturita nomás y ya me pasa el dolor de cuerpo y ya. No, el virus puede durar 36 días. En Europa, el gran problema hoy en día, después de que la mayor parte de la gente mayor está vacunada, es que los hospitales están llenos con personas de 30 a 60 años, es decir, edad juvenil. Alemania se ha alertado porque las manifestaciones de los niños del virus, porque fueron asintomáticos, es que pasado el mes o 2 meses, ellos van a tener problemas pulmonar pediátrico. Es decir, niños con problemas pulmonares. No se dieron cuenta, nunca lo detectaron, y hoy el problema en el mundo es que la vacuna es para adultos, pero no hay desarrollado una vacuna para niños. Y esto lo tenemos que entender muy bien. ¿Por qué? Porque creemos que a los niños no les da. Yo conozco cantidad de casos de familias donde se contagiaron desde el abuelo hasta el más pequeño de los niños. Los niños con menos síntomas, posiblemente saliendo más rápido, pero los órganos quedan lastimados, quedan dañados. Por eso no debemos exponer a los niños. Tenemos que ser muy cuidadosos, no por miedo, por responsabilidad. Hay una gran diferencia entre miedo y responsabilidad. ¿Hasta cuándo hay que soportar el virus? La gente se pregunta, ¿hasta cuándo va a durar esto? Las pandemias duran de 10 a 20 años. No podemos ser pesimistas. Si nos cuidamos, podemos superarlo antes. Pero si no nos cuidamos, nosotros mismos colaboramos a que esto se prolongue por mucho tiempo. El tiempo de la convalecencia dependerá, en primer lugar, de qué tan graves sean los síntomas que presenta cada persona. Yo recuerdo cuando recién salió este virus, médicos y científicos decían, no hay enfermedad, hay enfermos. Porque la enfermedad ahí está, pero a cada uno se le va a manifestar dependiendo el cuadro de salud que presente su organismo. Si estamos nosotros en convalecencia, tenemos un riesgo mayor. Entonces, algunas personas pasarán la enfermedad rápidamente, como suele pasar con niños o jóvenes. Pero a otros, el COVID-19 podrá dejarles problemas duraderos, problemas de corazón, de pulmón, de intestinos, problemas internos. La edad, el género y el padecer de los problemas de salud aumentan el riesgo de la persona y depende de la situación física del individuo, será la gravedad o no gravedad del virus. Cuanto más intenso sea el tratamiento que se reciba,
cuanto más tiempo dure la enfermedad, más tardará un paciente en restablecerse. Por eso se ha dicho que la mejor vacuna es la protección. No podemos confiarnos a la vacuna, que es muy buena, pero hay riesgo de contagio. No alto, pero hay. No es absolutamente perfecta. Tenemos que seguirnos cuidando. Y esto es importante porque a veces vemos a las personas de la tercera edad, es un encanto cuando van a vacunarse. ¿Por qué? Porque van a soltar la tensión en la que han vivido todo el año. Y luego es como regresar al recreo de la primaria, porque se vuelven a encontrar los de la edad. Los que tenían 50, 60 años sin verse, les da un gusto. ¡Hey! ¿Cómo estás? Y se dicen el apodo de chamacos. Y se sienten niños. Ahora con carriolas, ya no con bicicletas, ahora con andaderas. Y se sienten felices, vienen encantados de la vacuna. Porque es un momento de efusión, de emoción, de afecto, de alegría. Más si a lo largo de un año han estado en el confinamiento, han estado encerrados. Pero eso no nos da permiso ni nos da criterio para querer ahora andar en todas partes, porque el riesgo es igual. La vacuna nos va a ayudar a que si nos contagiamos no sea tan difícil, pero el riesgo es el mismo. Si queremos iluminar nosotros esta experiencia que no es nada grata, la Biblia nos da una iluminación muy buena para que nosotros tengamos el criterio de la palabra de Dios. Te invito a que busquemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Dice el texto bíblico: estando Jesús en uno de esos poblados, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Jesús le dio aviso que no lo dijera a nadie. Vete, le dijo, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés, pues tienes que hacerles tu declaración. La fama de Jesús crecía más y más, a tal punto que multitudes acudían para oírle y ser curados de sus enfermedades. Palabra del Señor. ¿Por qué escogí este texto? Porque si quisiéramos comparar el COVID con alguna enfermedad bíblica, tendría que ser con la lepra. La lepra era tan contagiosa, y lo sigue siendo porque existe aún en el mundo, no se ha erradicado. Imagínense esta enfermedad que viene desde el tiempo de la Biblia y que todavía existe en algunos países. México tuvo rebrote de lepra hace unos 2 años. ¿Está controlada? Sí, pero sí existe. Este virus se va a controlar, tenemos que aprender a vivir con él, porque está aquí y va mutando y va cambiando y vuelve cada vez más rápido, cada vez más contagioso. Ahora está llegando a jóvenes y a niños. Entonces tenemos que decir, es una situación que tenemos que cuidarnos. En la Biblia, cuando se habla de la lepra, era tan contagiosa porque bastaba que estuvieras a un lado de un leproso para que contrajeras la enfermedad. La lepra era muy contagiosa, lo sigue siendo hasta el día de hoy. ¿Qué hacía la gente? Para que ya no hubiera mayor contagio, los ponían en lugares separados. Todavía en algunos lugares del mundo existen los leprosarios, lugares donde radican y viven los leprosos. El coronavirus nos ha llevado a que nos encerremos para evitar que existan lugares de restricción. Nos da una tristeza cuando vemos que en el momento de la hospitalización, cuando una persona va a ser intubada, va a quedar marginada, incluso del ambiente hospitalario. Está en el área COVID. Es decir, quien va a entrar allá tiene que ir muy bien preparado, psicológica y físicamente, porque está entrando a un punto de altísimo riesgo.
Las familias de igual manera. Si alguien tiene un enfermo, tiene que haber la restricción, es decir, la separación, que el virus no entre en el ambiente. Y esto lo tenemos que tener muy en claro. A veces se nos hace como que es algo normal. No, no es normal. A lo largo de la historia de la humanidad, la separación, lo que llamamos confinamiento, es decir, estar resguardados en algún lugar, ha sido el mejor modo de que no se transmita el contagio. Vivimos una sociedad de continuo movimiento. No nos gusta que nos aparten, no nos gusta la soledad, no tenemos la capacidad para estar solos. Mucha gente se enferma más de lo psicológico que del mismo virus. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar solo. El leproso del Evangelio vivía aparte, fuera de la ciudad, así lo dice el texto. Se presentó cubierto de lepra, es decir, todo enfermo. Apenas vio a Jesús, se postró. Ahí me llama la atención la actitud del leproso. Se postró cara al suelo, cara a tierra, y le suplicó. Cuando la Sagrada Escritura nos enseña esto, es el hombre no quiso ver a Jesús como un médico, lo vio como Dios, postrado a tierra. La Sagrada Escritura nos enseña que ante nadie el ser humano tiene que postrarse, sino solamente ante Dios. El leproso buscó a Jesús como el médico del cuerpo y del alma. Dice el texto bíblico que el leproso le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Nunca dudó del poder de Jesús. Nunca le dijo: si tú puedes. No, es si tú quieres. Porque que puede Jesús, claro que puede sanarlo. Está en la voluntad. Si quieres, límpiame, cúrame. Y a mí me llama la atención este versículo siguiente, porque dice: Jesús extendió la mano y lo tocó. Jesús no le tuvo miedo al contagio, porque el interior del alma del leproso iba limpio. Nunca le reclamó, nunca ofendió, nunca exigió, nunca actuó con prepotencia. El alma del leproso era un alma limpia, y Jesús lo tocó, como diciendo: yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú vas a hacer lo que yo te diga. Y esta frase es muy importante entenderla. La ciencia nos indica qué tenemos que hacer para prevenir. La curación del leproso no fue inmediata. Ahí me llama la atención el versículo 13, cuando dice Jesús: lo quiero, queda limpio. Le expresó de manera así contundente: queda limpio. Pero inmediatamente el versículo 14 dice: ya al instante le desapareció la lepra. Hasta aquí pudiéramos terminar con la historia del leproso. Pero San Lucas, que es médico, nos enseña qué es lo que sucedió después. La certificación del milagro a través de la ciencia, lo que en aquel tiempo se conocía como certificación científica. Le dice Jesús, le dijo: no se lo digas a nadie, pero vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como lo ordenó Moisés, pues tienes que hacer la declaración. Fíjense qué interesante esto. El sacerdote en el tiempo de Jesús era el médico que decía: este está leproso. Era el único que podía ingresar a la comunidad después de que veía que ya no tenía lepra. Nosotros eso lo hacemos a través de los laboratorios. Todos los países están pidiendo el ingreso al país con la prueba de que no hay contagio. Otros en el protocolo del cuidado del país le dicen: entras al país, pero te quedas en este hotel confinado 15 días. Y después de los 15 días, comprobado que no tienes el virus, vas a poder salir del hotel. Los países se están cuidando. Estados Unidos no ha abierto las fronteras, por más cercanos que seamos. Están protegidos, porque 4 estados de Estados Unidos hoy en día suman el 40% de los contagios del país.
aunque ya han tenido vacunación en mayoría. El virus está ahí y sigue dando cifras de gente que ha muerto. Jesús le dice al leproso, ve y preséntate al sacerdote, como diciendo que se demuestre que tú estás limpio. ¿Por qué? Porque el ser humano atropella la dignidad de los demás. A este hombre lo señalaban como el leproso. ¿Cómo comprobar que ya no era leproso? Mucha gente que ha vivido la enfermedad del COVID, la gente la señala, la ve de reojo. No te juntes, Dios guarde, capaz de que no se alivió bien, capaz que todavía tenga el virus. Por eso tenemos que llevar un comprobante que diga es negativo, no tengo el virus. Qué interesante descubrir los criterios que debemos tener. ¿Qué le costó al hombre? Le costó irse y presentarse y demostrar. A eso es lo que llaman la declaración, que quede declarado, que quedó limpio. Nosotros a veces decimos, ya no tengo nada. Oye, no es que no tengas nada si tú no eres médico, si tú no tienes criterio de laboratorio. Hazte el estudio, comprueba que no tienes nada. ¿Por qué? Porque se nos hace muy fácil. Que no tenías temperatura de 38, que no te olía la garganta, que no tenías diarrea, que no tenías... Sí, pero ya se me pasó. Pues sí, pero capaz que el virus siga ahí. Y en esos días de confianza puede haber gran problema. Uno de los problemas más grandes que se dieron en Perú al principio de la pandemia es que no cerraron las guarderías. Los niños iban a las guarderías, se contagiaban entre ellos, no presentaban síntomas, regresaban a la casa de los abuelos y el índice de contagios era en la gente adulta. La pregunta era, ¿de dónde si no salen? No, pero el niño sí, y el niño es portador del virus. España se preguntó en los meses de noviembre y diciembre, ¿por qué no se acaba la pandemia? La respuesta fue muy fácil, porque el cubreboca lo usamos en casi el 80% de los lugares públicos. No nos dejan entrar sin el cubrebocas, a ningún lugar, iglesias, templos, gimnasios, mercados, cualquier negocio, el cubreboca. Pero nos lo quitamos en casa, y en casa no nos cuidamos, y los contagios son en casa. Y nos puede mucho cuando descubrimos ciertamente el contagio fue en casa. ¿Por qué? Porque pensamos que en casa no nos vamos a contagiar. Cualquier ser humano puede ser portador. Por eso es muy importante cuidarnos. ¿Cómo termina el texto bíblico? La fama de Jesús se extendió por todos los lugares y las multitudes acudían para oírlo. Hoy tenemos que acercarnos a Dios. Y la cercanía con Dios es, Señor, yo quiero hacer lo que me corresponde hacer, como lo hizo el leproso. El leproso fue con el sacerdote, lo certificó que ya no tenía lepra, el sacerdote lo integró de nuevo a la comunidad, el sacerdote dio la certificación de que estaba sano. Eso es lo que tenemos que hacer. Bíblicamente ahí está. A veces pensamos, ya lo curó Jesús y se fue. No, Jesús lo mandó para que se certificara que ya había sido curado. ¿Qué tenemos que poner como reflexión para esta meditación? Sentirse a veces víctima del mal, eso no nos genera nada bien. ¿Qué es sentirse víctima? Hacerse víctima es una forma bastante dañina que usamos las personas para manejar la ira y el enojo. Mucha gente le echa la culpa al coronavirus. Por el COVID no salgo. No, no es por el COVID, es por tu salud. No lo veas de manera negativa, ponle la estructura positiva, es por tu bien. Y luego le echamos la culpa a los chinos. Esos chinos, pero es que no es cuestión de culpas, es de responsabilidad. Esto ya está. Hagamos actos responsables. La buena noticia es que es posible adoptar ciertas medidas para dejar de ser víctima en este COVID y tomar decisiones claras. Muchas personas adoptan el papel de víctima de forma involuntaria, porque tienen miedo de su propia ira, incluso niegan su existencia.
Ya anticipan cosas que pueden causarlas. Cuando yo escucho gente que dice eso es invento, es política, es cuestión del mundo, es una xenofobia, nos quieren matar a todos, es una... Dices tú, pues a lo mejor sí, y tendrás razón, pero cuídate, porque el hecho de que tú no creas no quiere decir que quedes inmune. Tienes el riesgo como todos. Recuerdo una persona que me decía, mi vecino desde que empezó el COVID, cómo nos echaba porque no salíamos, porque nos cuidábamos, nos gritaba, es mentira, salgan, ahí los tienen como tontos. Le dio el COVID al Señor y no bajó del segundo piso por mes y medio. Y cuando salió decía, cuídense, esto es terrible, te puedes morir. Y los vecinos le decían, salga, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a veces la ignorancia y el miedo nos hace negar lo que es real, lo que sí existe. Otras personas juegan a este tipo de papel porque les resulta mucho más fácil hacerse víctima que hacerse responsables. No podemos jugar el papel de víctima porque puedo caer en el contagio. Es mejor jugar el papel del responsable. Si a la gente con la que convives trae cubrebocas, respeta. No le digas, te ves mal, ahí andas con eso, por favor, eso es mentira. Aquí estamos entre nosotros, no pasa nada. No, pues si los contagios son entre nosotros, no entre los otros. Es en la gente cercana, el que estuvo cercano a ti a 1,5 metros. No es en el que está a la 1,5 cuadras. De esta manera, a veces nosotros, por querer evitar o negar la circunstancia, nos convertimos en personas que le damos rienda suelta y queremos andar en todo y hacer todo. Claro que lo podemos hacer, pero con protección y con cuidado. Podría parecer exagerado, pero es preferible pecar de exagerado que de irresponsable. De esta manera vamos nosotros a hablar por qué perdemos la autonomía. ¿Cuál es la pérdida de la autonomía? Cuando nos hacemos víctimas del COVID, entonces pasamos a un trastorno de situación paranoide de la personalidad, en el que tomamos el papel de víctima a fin de hacer a un lado la culpa o tomar conductas irresponsables. Buscamos que tengan compasión de nosotros, que nos entiendan a nosotros y que nos acepten con nuestras irresponsabilidades. ¿Qué pasa cuando perdemos el control por el miedo al COVID? Las personas con víctimas o que son víctimas crónicas son aquellas que están constantemente interpelando la realidad, como si todo lo malo que les sucediera fuera culpa de los demás. En ocasiones culpamos a los demás. Nos convertimos en personas agresivas. ¿Por qué? Porque la enfermedad no me deja salir, porque me limita. Y no es cuestión de la enfermedad, ya es responsabilidad del cuidado nuestro. Tenemos que saber relacionarnos con los demás, pero sin ponernos en contagio. De este modo, el victimismo daña tanto la capacidad de afrontar los problemas como las relaciones personales en general y las afectivas en particular. Yo les pongo un ejemplo. Muchos ancianos que sus hijos viven aparte de ellos, viven solos. En el COVID, a nadie se le ha ocurrido hacer un reportaje de los ancianos solos y abandonados. Porque sobre pretexto de que no te puedo ir a visitar para no contagiarte, se han quedado los ancianos solos y sin comida y sin cuidado y sin afecto. Muchos de los ancianos no manejan teléfonos celulares, no hay videollamadas, no hay la cercanía. Muchas veces son los vecinos los que por caridad están ayudando a que muchos ancianos no vivan solos. En muchos países hay centros de asilo de ancianos, centros de reunión de ancianos. Nuestro país casi no. Por lo general viven solos. Y es muy importante que tengamos conciencia
si en familia tenemos un anciano, que no esté solo, porque nos hemos vuelto tan irresponsables que, so pretexto de no contagio, no te visito. Y no es así. Visita, aunque haya cierta distancia, con todo el cuidado y el protocolo, pero no abandonemos a los que más nos necesitan. ¿Cómo poder ser vencedores de esta circunstancia? A la vez, los amigos, los familiares, las personas que vivimos en un ambiente, nos encontramos en un callejón sin salida. ¿Cómo le hago? ¿Voy y lo visito y lo pongo en riesgo? ¿O no lo visito y lo dejo abandonado? ¿Qué hago? Yo pienso que la respuesta es humanizarnos. No tener miedo, si sabemos nosotros que vamos a actuar con responsabilidad. Y humanizar el momento. Hoy es una tarde de alegría, de compartir un momento feliz con una persona que está sola. No nos va a contagiar si tenemos todos los protocolos que tenemos que aprender. Y le hacemos un momento de vida agradable a alguien que está pasando una gran necesidad. Tomar conciencia y buscar ayuda profesional que vaya acompañando el proceso de recuperación y ser muy objetivos en los análisis de las actitudes que tenemos. ¿Cómo pudiéramos terminar esta reflexión? En levantarnos y buscar ayuda. 10 maneras de levantarnos para buscar ayuda. La primera, no eres la persona que más sufre en el mundo. Con el COVID nos hemos vuelto víctimas, así como que a mí nadie me llama, a mí nadie me quiere, me dejaron solo, me abandonaron. Oye, no eres la persona que más sufre en el mundo. Habrá otras que están sufriendo más que tú y tienen la capacidad de salir adelante. Segundo, hay que valorarnos a nosotros mismos y animar la vida con entusiasmo. Levántate temprano, haz una actividad que te ayude, intégrate a algo. No tienes que tener contacto necesario con las personas, pero intégrate a algo positivo de tu vida. Tercero, afrontar las responsabilidades diarias de la vida. Hay gente que dejó de lavar porque dijeron en abril se va a acabar. Oye, ya pasó un año, ponte a lavar, ponte a organizar, ponte a limpiar, haz de tu vida el mejor recinto para vivir. ¿Por qué? Porque el COVID no nos tiene que quitar la calidad de vida. Cuarto, nunca señalar a los demás como culpables. Tendremos un día especial para analizar las culpas en familia. Ahorita todavía no, pero les adelanto, no culpemos a alguien como el portador del contagio, porque es muy cruel. No tenemos el análisis objetivo de que la persona que creemos que contagió fue la que contagió. Pudo ser otra persona, otro lugar, otro espacio. Es muy cruel cuando te miran como el contagiador. ¿Por qué? Porque eso es inhumano. Estamos en un ambiente donde todos estamos bajo el mismo riesgo. Quinto, no quejarse ni señalar a los demás por lo vivido. No nos quejemos, esto es lo que nos toca vivir, afrontémoslo. Sexto, ver lo positivo de la vida y disfrutar cada momento. Si este es mi momento, lo voy a disfrutar. Lo mejor de la vida está en el momento que vivimos. Séptimo, salir a buscar ayuda con optimismo. Si siento un síntoma, voy y busco ayuda. No te quedes encerrado, no te quedes en la ignorancia, busca ayuda. Preferible pecar de exagerado a de que se nos vaya la vida. Octavo, creer en una fuerza de voluntad óptima. A veces decimos, se me va a pasar, ya se me va a pasar, ya se va a pasar. No, toma voluntad y sal a buscar la ayuda de un profesional. Noveno, ver lo positivo que tiene la vida. Hay gente muy curiosa que dice, pues yo ya viví, a mí se me da, pues que me dé, ya viví. Pues sí, pero el problema no es que ya viviste, el problema es que vas a contagiar un montón y posiblemente ya no van a vivir. No tenemos que tomar actitudes extremas, una cosa equilibrada. Y décimo, buscar a Dios y agradecer su obra entre nosotros.
Si hemos llegado hasta aquí, después de un año de mucha confrontación, démosle gracias a Dios y sigamos cuidándonos con responsabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué les invito a hacer como trabajo personal? Primero, describe las lepras de la vida. Hoy le llamamos COVID. En otro tiempo fue viruela negra. En otro tiempo fue peste bubónica, peste amarilla. En otro tiempo tuvo otro nombre. Hoy se llama COVID. ¿Cuáles son las lepras de la vida? A veces lo que más contagia no es el virus, sino el estado de ánimo negativo, la crítica, la ofensa, el señalamiento. Esas son lepras que a veces nos dañan más que el mismo virus. Segundo, ¿cuáles son las seguridades de la vida? ¿Qué seguridades tienes en tu ambiente? Oye, tengo casa, tengo medicamento, tengo un servicio clínico, tengo familia, tengo amigos. Esas ponlas por escrito y dale gracias a Dios que las tienes. Agradécele, porque hay gente en estos días de COVID que no tiene eso. Miren, a mí me impactaron mucho las imágenes del mes de marzo del 2020 de una ciudad de Ecuador, donde quedó colapsado el mundo hospitalario y colapsado el mundo de servicio funerario, y los cuerpos quedaban en las calles y a veces pasaban los animales, y yo decía, ¿esto va a ser la pandemia? Eso y más puede ser la pandemia si nosotros no tenemos la responsabilidad de cuidarnos. Cuando colapsa todo, es terrible. Brasil ha tenido que desenterrar a sus muertos para poder enterrar 3,000 cuerpos diarios. Colapsados los cementerios. ¿No queremos llegar allá? No. Y no podemos llenarnos de miedo tampoco. Pero si con valentía y con responsabilidad nos cuidamos, podemos evitar esos cuadros. Siguiente, dialoga con alguien sobre cómo te sientes. Que nadie te juzgue, ni tú te juzgues, pero sí busca la manera de dialogar con alguien cómo te sientes. Miren, a veces nos sentimos cansados. Ya es un año de cuidarnos, pues sí, y vamos a llevar otro año más. Con el favor de Dios cuidándonos, y muchos años más cuidándonos. Pero no lo llevemos como una carga, llevémoslo como una responsabilidad. Así como el padre de familia o la madre de familia tiene que cerrar los cerrojos de su casa para que no se entre nadie de sorpresa en la noche. Yo les digo, papás, mamás, no nos cansemos, cuidémonos, protejámonos, cerremos. Que aquí voy aquí nomás, cuidémonos porque esto trae problemas. Dialoguémoslo con alguien que tengamos confianza. Mira, sabes que ya me cansé. Me dicen a mí la gente, es que tengo al hombre ahí metido. Pues sácalo al patio que le dé un poquito el sol. Tengo a la mujer que me grita todo el día, pues no sé, platícale, enamórala, algo, cántale una serenata. ¿Por qué? Porque ¿quién nos dijo que tenemos que estar encerrados y aburridos? No, podemos estar encerrados orando, cocinando, limpiando, tratándonos, conociendo a los hijos, que a los hijos nos conozcan, contémosle la historia de nuestras vidas, que conozcan quiénes somos, de dónde venimos. Sentirnos orgullosos de lo que hemos vivido hasta hoy. Somos sobrevivientes de una etapa, de una guerra por la salud, de una pandemia atroz. Aprovechemos los espacios. Oremos con algún texto bíblico. Yo te invito a orar en familia con esto. ¿Qué haríamos? Porque yo siempre me pongo a pensar que este leproso del Evangelio de San Lucas tenía familia. Posiblemente tenía esposa, tenía hijos que tuvo que dejar. Y Jesús le concedió la oportunidad de reencontrarse con ellos. ¿De qué manera hablaría este leproso de Jesús? Que la gente quería conocerlo. Hablemos las cosas buenas de la vida en familia. Compartamos la oración en familia. Démosle gracias a Dios que vivimos en un hogar. Y por último, realiza algo que nunca habías hecho y anímate a hacerlo. Esto siempre lo vamos a estar haciendo al final del día. Haz algo que nunca habías hecho. Planta un árbol.
planta un algo, pinta la barda, haz algo que nunca habías hecho y que lo puedes hacer. Habla con aquella persona que posiblemente hace mucho que no hablas. Una llamadita. Me dio mucho gusto a mí en la mañana que alguien me manda un mensaje y dices tú, mira, tantos años esta persona y hoy mando un mensaje. Qué gusto, porque son aperturas de comunicación. A veces nuestra vida la cerramos al COVID. No, la vida no es para el COVID, la vida es para nosotros y superar cualquier obstáculo de la vida. Vamos terminando con el Salmo 56, versículo 3, que dice: cuando siento miedo, pongo en ti, Señor, mi confianza. Cuando tengo miedo, pongo en ti, Señor, mi confianza. Y usémosla como una jaculatoria. Cada vez que tengamos miedo, repitamos el Salmo 56. Cuando siento miedo, pongo en ti, Señor, mi confianza. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga y que su gracia proteja a nuestras familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y permanezca siempre. Agradecemos que nos hayas acompañado. Gracias por estar ahí.